están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos en este inicio auspicioso de semana. No sé, ¿Será? la verdad que no se dije nomás, Ah, ok. por las dudas. ¿Cómo está? Suena Para ver lindo las caras a nomás. usted, a ver si... A alguien le va a quedar bien. Claro, a ver si a quién le cae el Pedro. Sí, él. Todo lo Bueno, que sea. ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿Todo bien? Toto, muy bien. Lindo fin de semana. Todo tranquilo. Llovió muchísimo, ¿eh? Llovió mucho, sí. Llovió mucho. Casi sí. respiramos por las branquias acá. Pero Parece lo- que nos viene luego mejor la lluvia que el sol a nosotros. Claro, pero lo interesante es que siempre que llovió para. Sí. Pronóstico esta semana dice que miércoles a viernes otra vez lluvia. Mañana no. No, por eso digo, miércoles a viernes. Mañana no, sí. Después miércoles, Jueves. sábado, incluso algunos, no sé, Pedro, tu rodilla, que dice buenas Se noches. cumplió tu pronóstico, ¿Qué tal? ¿Cómo Pedro, está? ¿verdad? Claro. ¿Qué dice tu lumbago y tu rodilla, Viernes Pedro? no, El de este es, él. ¿Miércoles o cuándo? el miércoles. Miércoles, jueves, viernes. Lluvia. Vamos. ¿Qué le va a Dice hacer? la rodilla de Pedro. Bueno, es que se tranquilizó todo, ¿no? El país está Más o menos. calmado. Ahora te viene el tema económico. No, pero claro. Hoy tuvimos A una ver. denuncia contra una diputada. Sí, Ah, sí. La denunciaron por tráfico de influencia. Sí. sí. No Que está- hay un chico que ya viene dando su versión acerca de lo ocurrido con el tema de la droga y el hijo de ese- de la Ese diputada. evento que subieron, sí. Y a partir de ahí, digamos, fue como que encaminándose un poco la... Sí, lo que cuestión, se ¿no? plantea la que le presentó la denuncia es por qué el chico quedaría pegado, digamos, hablando muy mal y muy pronto, y, o sea, y por qué el otro está Está libre. libre. Claro, lo que- Están dentro del mismo habitáculo, dice, ¿verdad? Lo que el mismo protagonista Lo dice, que o pasa sea, es que chico... el Manolo se llama. Manolo. Él estuvo, se hizo cargo, pues. Él dijo es mía, en el momento. No se presentó ella. Se presentó y dijo eso, entonces por eso. Ahora, ¿qué pasó después? Ahora. Claro, o en el medio, que así, o antes, ¿verdad? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe ya uno, verdad? Es lo que dice, yo me quedé 2 días y el otro 6 horas. Y si no Ahora, tenía nada Ya que ver. estaba la libertad del supuestamente, otro antes de llegar, dice. Claro, yo me quedé Y 2 esa días. pues la justicia él pronto y 6 horas, barato, ustedes piensan más, ¿verdad? ¿verdad? Y sí. No, ay, la ustedes, ¿será que...? Pero hay que ver la circunstancia, porque el chico dijo una cosa y después se desdice. Ahora se desdice, ¿no? O dice lo contrario, más que desdecirse, Mm. digamos, dice ¿En lo qué contrario. condiciones ¿verdad? dijo una cosa, en qué condiciones dice la otra? ¿En qué ¿verdad? condiciones dijo una? ¿En qué Exactamente. condiciones dijo la otra? Exacto. ¿Por qué cambió ahora? ¿Cuánto pasó ya del tema? ¿2 meses? Buah, no, No, sé. no fue más. el año pasado. No. No. Ella Este, acababa más, de acababa de ganar ser ella. electa. Acaba de Sí, ser no electa, ¿no? asumí, Julio. no asumí, sí. Acababa de ganar las elecciones, elecciones. acababan de terminar en realidad las elecciones. Sí. Creo que era incluso antes de ser proclamada. Sí. Ah, Sí, Creo, fue no antes. estoy Yo muy creo que seguro, fue me va a antes. Creo que disculpar ya la fue audiencia. electa, pero todavía no fue proclamada una Claro, cosa de una esa. cuestión así estaba sí. todavía y bueno, y O todavía no había cambió. jurado una cosa de esa. Sí, Algo. no, de hecho no había jurado todavía. Pero eso fue Lo en que no, julio, lo todavía, que, tiene que ser lo que antes. la confusión que tengo es si ya había sido proclamada Mm, o todavía no. No claro. recuerdo. Pero Pero estaba, ya había sido electa, pero digamos, claro, eso- ya había eso sido seguro. electa Había sido electa, ¿no? categóricamente. Eso seguro. No había jurado, eso también categórico, pero estaba entre el estadio de electa y proclamada. Ahí en esa situación estaba. Así es. Cuando todo saltó y cuando todo ocurrió y ella había mencionado que la droga no era su hijo y qué sé yo. ¿Está Nidia Jiménez o Lidia? Lidia Jiménez. Lidia Jiménez. Lidia, Doctora, Lidia, ¿cómo muy estás? bien. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Doctora, ¿presentaste o haces una denuncia pública también, además de presentarla contra la doctora Katia González? Sí, señor. Hoy en horas de la mañana he presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ante la el evidente procedimiento irregular de la Fiscalía en liberar al hijo de la diputada, Katia González. Varios procedimientos fueron hechos de manera irregular. Una de ellas fue la liberación antes mismo de llegar a la fiscalía. El hijo de Katia González ya estaba firmada su desvinculación del proceso. Y otra cosa, tanto el hijo de Katia como el Manolo manifestaron de que estaban alcoholizados y estaban tomados, y la declaración en ese estado, cuando uno no tiene dominio sobre sí, lógicamente va a ser inválido. Y en ningún momento, según la declaración de Manolo, en ningún momento él aceptó ser el propietario, el único propietario de las drogas. Y Él desde el inicio, doctora, perdón, desde el inicio, Negó. este chico Manolo, que tiene 19 años, tengo entendido por ahí cerca, él
en ningún momento admitió o dijo o confirmó o asumió, Nunca. digamos, la responsabilidad de la marihuana. Nunca, nunca. Y solamente aparece en el acta indagatoria, donde supuestamente se le tomó a un chico borracho y drogado, donde supuestamente leyó y estuvo conforme con lo que leyó, y ahí estaba en media línea diciendo de que me pertenece. Y como una persona que no está dentro de sus cabales, que no está 100% lúcido, no va a poder leer y entender un acta judicial que está medio borroso y después va a firmar. O sea que en ese sentido jamás se le pudo haber tomado la declaración. Como una persona borracha o drogada se le va a tomar una declaración. ¿Dónde está la garantía de que entendió sus derechos? ¿Dónde está la seguridad de que se le va a respetar o no se va a vulnerar sus derechos dentro del proceso? Entonces, ¿cómo es que se le tomó como válido esa declaración, siendo que públicamente se le encontró, o sea que se le notó, se le vio y también manifestó la fiscal que estaban drogados y tomados? Entonces, en esa posición, digamos, se toma un acta de declaración totalmente al margen de lo legal a un chico que está drogado, que no está dentro de sus cabales, y se le hace costar ahí. ¿Cuál es la certeza que puede tener un juzgador, un fiscal, de que ese chico leyó o dijo lo que dijo en ese momento, ya que en el acta policial, en el parte policial, en el acta de procedimiento, en el análisis primario, en ningún momento él manifestó eso? Solamente aparece como arte de magia en el acta de indagatoria. ¿Esto cómo viene? ¿Cómo viene la mano acá? Al enterarse la diputada Katia González que ya fue electa y ya se juzgaron las actas por capital, que solamente faltaba un acta administrativo para que ella pueda ser proclamada por la justicia electoral. Pero ella no solamente en este caso es su hijo, ella actúa de esta manera, coaccionando y presionando a los jueces y los fiscales. Ella es profesional en esto, sí, para eso creó la Coordinadora de Abogados del Paraguay, a donde siempre hacía su show, presionaba a jueces, fiscales, torsionaba, calumniaba, no midió, no respetó familia, no respetó hijos, no respetó nada, mientras que ella consiga sus objetivos. Siempre actuó así. Esta es una profesional extorsionadora, traficante de influencia. Es lo que yo vengo a decir en el expediente, y decir que su hijo en ningún momento pudo haber sido tratado de manera tan especial, por más de que sea cierto de que el otro haya asumido la responsabilidad de la droga, porque la ley, el procedimiento, en todo momento dice de que la droga encontrada dentro de un recinto privado, como es el auto, como es la casa, pertenecen a los sospechosos. Y Doctora, dentro de ese proceso se tiene que demostrar la inocencia o la responsabilidad de cada uno. doctora, Digamos, no es así, más que abismal es la comparación que vas a hacer. El tema de Cucho y el tema este. Sí, se encontró 20 kilos de cocaína, pero todos fueron detenidos, hasta el perro, todos, la mamá, todos. Ahora están respondiendo si son o no inocentes dentro de la cárcel. Ese es el procedimiento de drogas. Entiendo, doctora, le quiero hacer una consulta. A las dos personas, incluido a su cliente, en aquel momento No, es mi cliente, no le conozco yo. ¿No le conoces? Yo solamente no sé quién es. O sea, que le he visto en el video en el Facebook, y dije un muchacho joven, y yo conozco la actitud de esa Katia González, pues siempre actuó así, se iba en Ciudad del Este a hacer su ¿Cómo show. estás interiorizada de la carpeta, doctora? Porque tomó estado público, hubo mucha indignación entre los colegas abogados. Entonces tengo una persona que me consiguió en la función y estamos analizando en un grupo de abogadas, de chicas, al cual pertenezco, y las chicas no quisieron hacer esta denuncia. Yo dije, yo voy a hacer esta denuncia de manera personal, porque es algo aberrante, ilegal, no corresponde.
por más de que lo que haya admitido, digamos que sea cierto, igual debió de ser procesado el hijo de Katia González. Doctora, igual. ¿qué tal? Una consulta. Sí. Pedro Bullari. Sí, señor. La pregunta es la siguiente. El vehículo, el que manejaba era Manolo. Manolo Ezequiel Sí, Vega, señor. 19 Sí, sí, años. sí. Esto ocurrió en mayo de este año. Mayo. Él estaba al mando del vehículo y estoy recorriendo, estoy un poco recordando, usando en base mi archivo, en donde se le hace la prueba de alcotest y Manolo es el que le da positivo y al otro chico, el hijo de Katia, le da negativo. A eso se suma que Manolo se hace cargo de unos 50 gramos, 58 gramos de marihuana que estaba dentro de un bolso negro debajo del asiento. Y bueno, es lo que está, tengo entendido, asentado y así figura en la denuncia. O sea, él se hizo cargo, ¿no es así? No, en el parte policial no figura. En el parte policial dice textualmente, fueron incautados del vehículo, del poder de ambos, 58 gramos de marihuana y 2 teléfonos móviles. Es lo que dice. El acta es el parte policial. El acta dice la misma cosa. En la declaración indagatoria es la que cambia la historia. Ahí ya se hace responsable Manolo solo. Manolo solo ya se hace responsable. Yo tengo la carpeta y es aberrante. La indagatoria se hace ¿cuánto tiempo después, doctora? Y en el mismo día, horas después, digamos 6 a 12 horas después. 6 a 12 horas después. ¿Y el muchacho continuaba ebrio? Creo que sí. Sí, acababan de... Creo que al mediodía. Y ellos fueron agarrados a las 5, detenidos a las 5:30 horas. ¿Cuántas horas son? A las 6-7 horas. A las 5:30 horas fueron detenidos y al día siguiente, al mediodía, le hicieron la declaración indagatoria. No, 5:30 de la mañana. Ah, ok. 5:30 de la mañana Y al mediodía fueron detenidos ya. fumando y tomando. Claro, en la madrugada del mismo día, digamos al mediodía ese día. Y sí, en esa mañana fue. En esa mañana. Sí, exacto. Doctora, buenas tardes, Felipe Goroso. ¿En qué se basa, digamos, tu denuncia específicamente? ¿En qué momento se produce el tráfico de influencia? Mira, no solamente yo soy la que estoy cuestionando esto. En su momento cuestionó al defensor del pueblo, el viceministro de Asuntos Internos, el doctor Gonzalo, manifestaron su repudio con relación a la libertad irregular que se le otorgó a la hija de la diputada. Claro, inclusive instó al jurado enjuiciamiento que tome tantas negativas. Bueno, y después no solamente contento con eso, Katia amenazó con, si ella no estaba todavía en el cargo, o no tenía todavía tanto poder como ella dice que no tenía en ese momento, pero ella le amenazó al defensor del pueblo diciendo, te voy a destituir con un juicio político. Bueno, no sé, salió en la prensa, una página. Bueno, eso es. Y la incoherencia total. Ese capaz iba a pasar desapercibido. Después nos vimos el miércoles pasado de la manera exagerada, abierta y descarada de cómo le defendía a Ulises Quintana, amenazando a todos los jueces y fiscales a su estilo de siempre, de que van a estar custodiando la labor porque el diputado no tiene energía para someter. Una abierta intromisión a las labores del Poder Judicial. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Nosotros, cada vez que a ella se le antoja o hay alguna cosa interesante, ella se va apareciendo por Alto Paraná para hacer cosas. Doctora, le quiero hacer una pregunta. Doctora Jiménez, le quiero hacer una pregunta a Mariana Pineda. ¿Sí? ¿Qué tal, doctora? Me gustaría precisar nomás para entender un poco. Por un lado, usted decía que el acta es totalmente irregular y por el otro está la intervención, digamos, de Katia. Yo no encuentro más en qué momento se conecta. Es decir, ¿dónde ella directamente hace una llamada, ordena eso? Más allá de que usted dice, ella siempre actúa así. Por lo menos no me queda claro en qué momento se da la intervención de Katia o usted lo presume, digamos, porque es su hijo. Porque no está en la cárcel, fue desvinculada ante un proceso. Por el resultado. Mira, por el resultado.
¿Cómo una persona va a ser desvinculado antes de ser investigado? Jamás ocurrió, es la primera vez en la historia del Paraguay en un caso de droga que antes de ser investigado ya estés desvinculado. No existe eso. ¿Y acaso no es un evidente tráfico de influencia? Ahora, ¿Acaso ella no es la luchadora, la luchadora social, la justiciera que va en contra de todo procedimiento, en contra de todo privilegio? Y ella es la más privilegiada de este sistema a la cual ella acusa tanto. Doctora Jiménez, una última consulta para el final. ¿Usted recuerda la fecha del...? Porque nosotros estamos tratando de definir... 18 de mayo. 18, fue 18 de mayo, me dice Pedro. Sí. Ahora, para que se pueda configurar el tráfico de influencia, ella no debería ser funcionaria pública. En ese momento ella, digamos, no era todavía diputada de la Nación, no había jurado aún. Pero por eso yo hoy denuncié tráfico de influencia, coacción grave. O sea, si ella dice que no fue, pero ya estaba amenazando a un ¿cómo es? Defensor del pueblo que le iba a destituir por juicio político, pues ella dice que no es, entonces se va a configurar el delito de coacción grave. Ese es por un lado. Creo que se fue la... Agradecerle a la doctora Jiménez, por favor, nosotros vamos a seguir hablando del tema y hay que ver las conexiones, ¿verdad? Claro. Finalmente este es un caso que va a ser más largo. Yo tenía entendido que ella, o estaba pensando que ella era la defensora ya del chico y finalmente no es. Entonces ella, hay detalles, digamos, de la defensa de la defensa técnica que ella no va a poder acceder como algunas declaraciones del joven, ¿verdad? De seguro sí, la misma que nosotros pudimos ver a través de la televisión. Está con nosotros, porque vamos a hablar de otro tema, este era uno simplemente de los temas que vamos a abordar. Del día, digamos. Del día, claro. Uno de los temas que se dieron hoy, así como también vamos a hablar en un rato del tema de los combustibles que está ahí y que a la gente, digamos, le preocupa y bastante. Está el ex ministro de Salud con nosotros, el doctor Carlos Mornigo. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a vos y a los compañeros y gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿qué es lo que hicieron en el Ministerio de Salud? Porque quiero ver nomás algunos números. 10 toneladas, $900.000 cuando se necesitaban 12 millones de dólares, 250 millones y de los cuales 500 millones de dólares en contratos que no tienen respaldo de presupuestos, entre otras cosas, parte de un diagnóstico que dijo el ministro de Salud actual, Mazzoleni, que tenía del ministerio. ¿Qué pudiste interiorizarte acerca de este diagnóstico, digamos, para hacer una segunda opinión, ya que estamos en el mundo médico, ¿verdad? Claro, la verdad que muy poco entiendo de su diagnóstico, ¿verdad? Debido a que el proceso de transición que debería haberse llevado a cabo en el periodo antes de que él asuma, no se llevó con regularidad, ni siquiera hemos podido tener reuniones para explicar lo que es el manejo del Ministerio de Salud. A un mes de la asunción y con un déficit comunicacional gigantesco por parte de él, porque yo no creo que él, con la poca experiencia que tiene en salud pública, haya salido a decir esta cantidad de cosas que no tienen sustento en su mayoría. Entonces yo asumo que sus asesores le asesoraron mal. La comunicación es primordial en el Ministerio de Salud, que está mal realizada de todo punto de vista. No podemos tirar diagnósticos sin números o con datos errados que al final van saliendo a continuación de que no son ciertos y que cada vez que se le pregunta está en proceso de investigación. Entonces yo creo que para emitir una afirmación debemos tener todos los datos, porque a mí así me enseñaron, que yo para emitir una información debo tener todos los datos y debo cruzar todo y emitir, sobre todo en salud pública, que es un tema muy, muy delicado y muy importante para el Paraguay, uno de los ministerios más grandes que hay. ¿Crees que el diagnóstico se hizo sin análisis de sangre previo? Creo yo que hay una línea que baja del Ejecutivo en donde todo lo que hicimos está mal. Y eso no construye. Estamos a un mes de la asunción del Paraguay de la gente y ya han garroteado a personales de salud por el tema del concurso, ¿verdad? Entonces yo no sé para dónde va disparado esto, pero no importa, nosotros vamos a aclarar lo que sea necesario. Nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre para que, sobre todo, salud pública siga funcionando, porque nosotros que somos de las casas, que no venimos para ocupar espacios,
sabemos lo que necesita el pueblo y estoy acá para responder todo lo que ustedes quieran saber. Vamos a tener una ronda de preguntas a la vuelta de la pausa. Creo que esta semana le toca arrancar ya a Felipe, por favor. Pero Mariana, antes tenemos un consejo para nosotros. Así es, tengo un recordatorio porque nosotros cumplimos 30 años con orgullo. Son 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB 30 años, creemos en el trabajo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, ustedes saben que Radio Disney tiene para todos ustedes la primera fila para el concierto de Shakira en Buenos Aires el 25 de octubre en el Estadio de Vélez. Seguí escuchando tu radio y entérate cómo participar. Radio Disney, eso que querés sentir. Bueno, vamos a arrancar con Felipe, después vamos con Mariana y después con Pedrito. Así vamos a arrancar la semana, mañana Marianita y después Pedrito el miércoles. Pero mañana yo no estoy seguro. A ver, doctor, quiero entender un poco lo que dijiste al en realidad no al principio, en parte de tu primera intervención, cuando decías, está dentro de del marco de decir que todo lo que hicimos en la administración anterior está mal. Sumo a lo de salud, antes de eso fue el Metrobús, crisis Metrobús, finalmente no hay tal crisis. O sea, está ahí peleándola, es un proyecto sumamente complicado de hecho, ¿verdad? Pero está el Metrobús, ¿verdad? Después vino... El ¿qué? show de PETA. Después vino los planilleros de PETA, ¿verdad? Tuvimos algo con el tema también del ministro del Interior, con el tema del INSE, y ahora tenemos salud, ¿verdad? Ahora me estaban contando que aparentemente el ministro parece que se echó para atrás con el tema del concurso, que era el reclamo de los gremios frente al Ministerio de la Función Pública. ¿Cómo se entiende esto, doctor? O sea, ¿es generar fuego de artificio porque no podemos mostrar gestión? ¿Cómo se entiende? Y la verdad que al menos nosotros que estamos en salud pública y percibimos y nuestros compañeros nos llaman, creo yo que hay mucha improvisación en todo lo que es ahora el gobierno. Inclusive uno se da cuenta que hay hombres que ni siquiera se cambiaron aún porque no encuentran quiénes van a ocupar los cargos, ¿verdad? Y la gente que perteneció, formó parte del gobierno anterior, no importa que haya cumplido bien su función, lo mismo es quitado, ¿verdad? Caso Aida Cabello. El caso de Aida, el caso de Sonia Arza, el caso del profesor Filártiga, y existen muchos otros casos que son compañeros del nivel central, también administrativo, que fueron cambiados siendo técnicos excelentes, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una línea para desacreditar el gobierno anterior y se llenan la boca diciendo que queremos construir, y yo creo que no es la forma de construir. Nosotros somos todos paraguayos y se debe construir, ¿cierto?, en base a los errores encontrados, no inventados, porque acá hay invención a cada rato y aparecen cosas a cada rato, que agradezco que den la oportunidad de nosotros podamos salir a desmentir, ¿verdad? Mariana, ¿sí? Sí, me gustaría escucharte un poco, doctor. Vos estabas mencionando, en realidad, quizás un poco fuera del tema, pero mencionabas como algunas irregularidades, digamos, de este gobierno, en este caso. O sea, ¿cuáles son las cuestiones que vos ves como más graves? Es decir, no tener en cuenta la antigüedad de los funcionarios. Es cierto, o sea, yo creo que es totalmente desatinado, digamos, bueno, está dentro de sus atribuciones. ¿Hay decisiones así políticas que vos cuestionás o hay decisiones que ya tienen para mí, digamos, un mayor nivel de importancia que tiene que ver con la decisión que asumen los profesionales? Es decir, porque al no ponerle a alguien calificado, el perjuicio que esa persona puede causar al tomar malas decisiones en lugares de... En la gente, ¿verdad? Básicamente. Claro, o sea, básicamente salud impacta en la gente, Claro, por eso digo, o sea, ¿cuáles son esas cuestiones que vos ves como más relevantes? Mire, nosotros cuando hacemos el seguimiento de lo que es la salud pública hoy en día con un grupo de compañeros, estamos atentos para estar ayudando a todo lo que se pueda necesitar. Vemos que, por ejemplo, el señor ministro había dicho que no iba a permitir injerencia política, que él no era político. Y vemos, por ejemplo, a diputados que el día anterior a la asunción a un director de un hospital regional, ya en su cuenta de Facebook está anunciando que tal doctora va a ser directora de una región. Hay mucha injerencia política, creo yo, y es mi humilde opinión como un ciudadano más, que hay muchas cuestiones políticas que pagar, hay muchas cosas que te pasan la factura y uno tiene que probablemente cumplir con las personas a quien uno prometió. Y no me aventuro a decir que hay todavía
cosas que están mal hechas porque uno debe analizar bien. Sí vemos que hay muchos errores comunicacionales, que se está apresurando en emitir, digamos, conferencia de prensa, a los un mes levantando el polvorín y a los 3 días él dice lo contrario. Y hay mal asesoramiento. No creo que haya, digamos, mala predisposición por parte del señor ministro. Yo creo que tiene la misma perspectiva de nosotros, que de seguir avanzando en salud pública, ¿verdad? Pero está rodeado de gente que no le da buena información y sobre todo una información clara y precisa para que él emita. Y ese es el principal error que yo estoy viendo De hecho, hoy. de gente impuesta, decías, digamos, que no fue seleccionada por él o de su Son de su gente que confianza. no tiene la expertise en salud pública, pero al no tener la expertise en salud pública, uno no puede estar lanzando este tipo de comunicados, porque lanzar una bomba como hizo el nuevo superintendente, el doctor Rodas, de que va a emitir una emergencia estructural, primero, eso no existe, y segundo, nosotros veníamos diciendo hace años que nuestros hospitales están ya colapsados por falta de pacientes, y hoy veo también que quita por Twitter, porque ahora es el gobierno del Twitter, ahora es el gobierno del Facebook, en donde quitan todo su comunicado a través de las redes sociales, ¿verdad? Y con datos que no se adecuan a la verdad. Vemos que deberíamos cerrar muchos servicios de salud o algo por el estilo, puso en su Twitter el doctor Rodas. Y yo creo que no es el camino adecuado. Yo creo que hay que trabajar y dejar un poco de tuitear, estar detrás de las teclas, ¿verdad? Doctor, sí, decía que nos tenía expertise, por lo menos el entorno, y también un problema comunicacional, porque de hecho le invitamos nosotros a la gente. ¿Qué hay que decir? Hasta último momento dijeron, sí, vamos a mandar a alguien. No, o sea... Nosotros siempre invitamos, o sea, No, pero es le importante que lo aclaramos recalque a la Pedro, gente, porque ¿viste? siempre invitamos, no es que le dijimos, no, no la vamos a invitar mañana, no, hoy estaban invitados Los dos. y quedaron hasta último momento Hasta último de momento. O sea, enviar a un alguien. problema ¿verdad? de No. comunicación también tienen entre ellos. Hace unos días estuvo el viceministro de Salud, el doctor Rolón, y estábamos hablando sobre el tema de los medicamentos y el control. En fin, decía, mira, tenemos controlado hasta el parque sanitario y después es todo manopla, o sea, todo manual. Y eso no se puede trazar. Pero también se sabe, es un comentario aparte nomás que me imagino que tendrás algo que decir al respecto, pero también se sabe que muchos de los medicamentos, estábamos hablando hace un ratito, están en carpeta fiscal. De las 10 toneladas que se... Por que se- ejemplo, de las 10 toneladas que hace referencia el ministro, y cuando se le pregunta dónde están, él no sabe dónde están. Pero sin embargo, si son medicamentos, muchos de ellos en carpeta fiscal, y bueno, por lo menos el que le asesoró para que hiciera la denuncia, le hubiera pasado ese dato. ¿O qué otra información tiene? Claro, A ver. es muy importante lo que acabas de decir, Pedro, porque cuando él lanza un comunicado donde dice que encontramos así 10 dijo. toneladas de Sí, medicamentos vencidos. Sí. Ni siquiera dijo a qué administración pertenecían, de dónde salían esos medicamentos, en dónde estaban los medicamentos. Una información totalmente sesgada e incompleta que hace creer a la ciudadanía que la administración anterior hizo vencer 10 toneladas, porque aquí nosotros tenemos que tener algo, y ustedes saben como periodistas, existen periodistas que influyen directamente sobre el señor ministro hoy en día. Uno de ellos es el que dijo que suspenda los concursos, que Sí. es una persona que le había reclamado y le había gritado al señor ministro de que él tenía que suspender los concursos y que a la gente de Cartes tenía que echarle todo. Pues. Ese es uno de los periodistas. Y el otro periodista también, que es asesor del ministro probablemente, que dijo que las 10 toneladas de basura o de medicamentos vencidos, que nos denunció, que yo fui a su programa y le demostré que no era así, y con papeles que nosotros hayamos presentado. Y bueno, entonces está mal asesorado. Nosotros en los medicamentos, Pedro, así como vos lo has dicho, el mayor quilaje, y esto es una fuente del Ministerio de Salud, de la página, ustedes pueden acceder, donde 5.700 kilos nomás luego hay en el INCAM, que son los medicamentos que son cisplatino, cinclofluoracilo, que eran medicamentos oncológicos comprados en la época de Esperanza Martínez, que están en guarda fiscal en el INCAM, que no se pueden destruir, porque eso está con proceso abierto. Entonces, estos datos y la mayoría de los ítems que están aquí, que son medicamentos vencidos, son vencimientos del 2013, 2011, 2014, que son de administraciones anteriores, que se han vencido por A o B motivo, que eso hay que investigar por qué se venció.
Nosotros, cuando recibimos la administración con el doctor Barrios, habíamos hecho la denuncia y hemos formulado, el doctor Barrios personalmente ha formulado la resolución 783 de la forma de eliminación de los medicamentos que están vencidos, cosa que no tenía el Ministerio de Salud anteriormente. Ahora, ustedes me preguntan, ¿por qué no eliminamos estos medicamentos? Primero, porque algunos se encuentran en guardia judicial y no lo podemos tocar. Segundo, el resto de los medicamentos por falta de presupuesto. Pero durante mi administración, que fue hace 3 meses, hemos eliminado 220.000 kilos de insumos que estaban vencidos, que fueron consecuencias de ¿qué? De administraciones desde Duarte Frutos, Esperanza Martínez y también de la administración nuestra, cuando hubo el tornado y la inundación en un parque, no sé si ustedes recuerdan, un parque se inundó, en donde perdimos aproximadamente 400 millones de guaraníes en insumos que fueron por causa de la naturaleza, que fueron deteriorados y que esos fueron eliminados ahora, hace 3 meses. O sea, todo tiene su explicación. ¿Por qué ellos emitan un comunicado así? Porque ni siquiera ahora parecemos esos leprosos, no nos llaman ni siquiera a conversar ni a ver cuál era la situación del ministerio. Entonces quitan este tipo de comunicados que para mí faltan a la verdad porque nosotros tenemos los documentos correspondientes. ¿Cuánto les costó la eliminación de estos materiales que se hace 3 meses? Para tener la idea de cuánto puede llegar a costar eliminar 10 toneladas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un presupuesto también interesante, ¿no? Eso no es que desaparece o se... Pero él dijo 200.000 kilos. O sea, Sí, primeramente... No, 200 kilos era seguramente, ¿verdad? No, 200.000. 220.000 kilos. 200, o sea, esto que está denunciando ahora es menos del 10% de lo que aquello. destruyeron. Sí, Claro. y imagínense una cosa. Hay que entender que los insumos y medicamentos, había por ejemplo yeso. El yeso pesa. Claro. El yeso pesa. Claro, y pero eran insumos, no y eran eso solamente vence medicamentos. también. Claro, hay que diferenciar insumos y medicamentos. Claro. En el caso del INCAM, por ejemplo, los medicamentos son frasco ampolla, que miden 300, Claro. que pesan 300, son más pesados. Ahora, había cantidad de yesos que teníamos en el depósito que también tienen su fecha de vencimiento y eso tiene su forma de eliminación por ley. ¿Por qué se deja vencer tantas cosas, doctor? Perdón la ignorancia. Y justamente- ¿Por qué, tipo Duarte Frutos, Lugo, todo? ¿Por qué dejar vencer Justamente todo? porque el sistema de control anteriormente no era el correcto y no se llegaba a todo el país y esos medicamentos se acumulaban porque se compraban todos de una vez. Por ejemplo, se compraban para todo un año con Yeso. fecha de vencimiento menos de 8 meses y no se utilizaba todo. Claro. ¿Qué pasó con nosotros en nuestra administración? Nosotros establecimos los contratos, llamados licitaciones plurianuales, 2 años, con contratos abiertos. ¿Qué significa eso? Que nosotros esa cantidad de dinero que íbamos a imprimir para la compra de ese medicamento o ese insumo, lo dividíamos en 2 años consecutivos y lo comprábamos en magnitud para abaratar los costos. Pero también los contratos abiertos tenían la forma de que solamente cuando se emite una orden de compra, la empresa te da el medicamento. No es que te da todo de una vez y se vence todo, no. Tiene que emitirse una orden de compra según necesidad del servicio y ahí el servicio retira el medicamento y lo utiliza hasta que termine y ahí emite otra orden de compra. Aparte de eso, los contratos abiertos en su cláusula de donde están el vencimiento de los medicamentos, figura que los medicamentos no deben tener el vencimiento menor a 18 meses. O sea que tenemos 18 meses para utilizar. Ahora, los que cumplen con menos cantidad de 15 meses para abajo, se firma un acta de compromiso en donde la empresa, si es que vence, hace un recambio del medicamento cubriendo la póliza del 100%. Todo eso nosotros hicimos en nuestra gestión. Y resulta ser que ahora ellos tienen amnesia y creo yo que van a utilizar el mismo procedimiento, porque si no se le va a vencer todo igual que en Doctor, épocas anteriores. ¿Usted cree que independientemente que, y dicho por usted mismo, entre comillas, el ministro es mal asesorado, no más? ¿No se acuerda cuando nos decían, esto no sabía que había tortura, ¿verdad? Él era bueno, le callate, decían, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Pero ¿usted cree que Mazzoleni es consciente de lo que hizo? Porque en realidad, ahí lo que plantea Mariana, una de las pocas cosas en las cuales no hay que jugar, así como en educación, creo yo, es con salud, ¿verdad?
Y cuando vos haces este tipo de anuncios, la gente se alarma. Por supuesto. O sea, no sabes, ya hay gente que vos leías en la locura, ¿verdad? Decía, me están dando medicamentos vencidos de salud pública. La gente ya hacía todo No, una ¿cómo conferencia. ¿Cómo me fui? No hay. Claro, todo O mal vence ya, página, ¿verdad? está Que diciendo todo, Lo claro. que me dieron salud pública, pico, sirve o no, así ya es, ¿verdad? Porque la Justamente. gente no sabe, ni tiene por qué saber, ¿verdad? Justamente. Y se alarma. No, es la misma cosa que PETA diga que hay 1.300 planilleros, de que Que no los salga muestre. el doctor a decir que los medicamentos 10 toneladas han vencido, sabiendo que hay falta de medicamentos en los hospitales. Claro. ¿Qué pasa con esos pacientes que escuchan, reciben esa información? Se van a nosotros que estamos en la trinchera en los hospitales a reclamar, no tienen medicamento ustedes, y ahí comienza la bola Claro. gigante que esas aseveraciones. ¿Cómo no tiene que llévense página o ve? Exactamente. Dejan El vencer mombopala, todo. claro. La Te pojada, upañan de pojacuera. No, entonces, hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones y sobre todo hay que explicarle bien a la ciudadanía cómo se desarrollan los procesos para que ellos entiendan, así como lo estamos haciendo nosotros en un diálogo. Este diálogo nosotros podíamos haber tenido con ellos en la transición si es que ellos no se remitían solamente a pedir informes y hacer lo que ellos querían. Dos últimas preguntas, doctor, porque nos quedamos sin tiempo. Una, ¿tenés el cálculo de cuánto venció en el gobierno de Horacio Cartes? O sea, de estas 10 toneladas, ¿cuánto corresponde al gobierno que se fue en total? Sí, nosotros los únicos medicamentos deteriorados que tuvimos fueron los que están en el parque que se inundó. Se inundó aquel parque. Solamente eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la modalidad de contrato abierto y los medicamentos nos vencen. Inclusive faltan medicamentos por la cantidad de consumo que hay. No vencieron medicamentos, sino se dañaron. Se dañaron, los que Ok. se dañaron en nuestra época. Los que están por vencer, si vencen, son aquellos que fueron comprados el año pasado, que van a vencer ahora en diciembre, en las licitaciones del año pasado, que probablemente eso se está consumiendo y no va a llegar al vencimiento. Y si llega al vencimiento, eso hay una forma de canje, en forma correcta. Quiero aclarar una cosa, porque escuché también que dijeron que, así como dijo Pedro hace rato, vamos a comprar un sistema informático. Yo le digo al doctor Mazzoleni que el Ministerio de Salud tiene 20 sistemas informáticos que trabajan cada uno por su cabeza, que cada uno de los sistemas trabajan en forma independiente y no están intercomunicados. Y tenemos un sistema que se llama el CISIAT, que es donde se cargan los medicamentos, que eso llega generalmente solamente hasta la región. Y la región sanitaria distribuye los medicamentos a las USF, a los centros de salud, en donde no hay computadoras, no hay conectividad. O sea, no pasa por comprar otra vez un sistema, pasa por integrar los sistemas que tenemos y dotar de infraestructura tecnológica a los servicios hasta la última USF, computadora y el talento humano que maneje esa computadora. Porque acá nosotros vamos a comprar. Tenemos cada vez más deudas, es cada vez menor el presupuesto de salud, porque en estos 5 años de nuestra gestión, inclusive el 10% del presupuesto de salud se ha reducido. Y tenemos que hacer maravillas con el presupuesto de pagar nuestras deudas. La O sea, última vez que viniste, doctor, nos dijiste que personalmente le dijiste al actual ministro, salí de tu oficina o te van a hacer la cama. Así mismo. Te duermen. ¿Vos pensás que le pasó en 20 días? Yo ¿no? pienso que le están haciendo pisar palito e intereses, realmente que hay gente que quiere ocupar su lugar o le quiera dejar mal parado. Yo no entiendo. Nosotros estamos para ayudar, pero sí te voy a decir una cosa. Nosotros habíamos, así como yo te había dicho, jamás hemos dicho que nuestros hospitales estaban 100% en funcionalidad. Siempre hemos dicho que tenemos necesidades. Tenemos nuestro presupuesto que está disminuido. De los 120.000 millones de guaraníes que tenemos que recibir al mes, recibíamos solamente 50.000 millones y con eso hacíamos la reingeniería que ellos descubrieron ahora que tienen que hacer. Ellos se tenían que haber sentado con nosotros a trabajar, no lo hicieron y hoy están pagando caro porque están perdiendo credibilidad en la gente. Y eso al perder credibilidad con el tema del concurso, en donde el gobierno de la gente en menos de un mes ha salido a garrotear a los personales de salud porque se van a reclamar que ellos han ganado un concurso legítimo, que han gastado dinero, que han venido de distintos puntos del país, sacrificándose para concursar y ganar una plaza y tener una estabilidad laboral. Ellos dicen que ahora no, porque hizo el gobierno anterior, está todo mal y suspende el concurso. Ellos no se dieron cuenta del impacto que iba a tener en salud pública y creo yo que ahora habrán aprendido que a los funcionarios de salud pública, a mis compañeros, no se les puede estar tocando la oreja así tan fácilmente, sobre todo por cuestiones políticas.
Gracias, doctor, por venir, es muy amable. Gracias. Vamos a hacer una pausa y cumplimos 30 años en el grupo JB de María. Así es, con mucho orgullo cumplimos 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB. 30 años creemos en el trabajo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ahí vamos, la compañía musical perfecta para cerrar el día de lunes a viernes de 18 a 21 horas conduce Carlos Turrini. Escuchalo en 107.7, 107.7. Sí, señor, así que a través de las redes sociales también que tienen ahí en pantalla. Bueno, ¿qué le carga? No vaya a decir la marca. No puedo más. Pero Antes que- decía. ¿Nafta? ¿Qué decir? ¿Qué le carga? ¿Nafta Yo le o cargo dice? Flex. Flex. Súper. Tipo combustible, no, bueno. No vaya a decir marca porque ya- Depende acá acá ya de está que podamos decir la marca, ¿verdad? clara. Acá ya está clara, pero sí me decís marca. Ojo, la mía todavía no. Hay otros emblemas que sí. No, ya sé, Te pero digo. estoy hablando de emblema. Justo es lo que te quería decir. Muy bien, Pedro. Justo lo que te quería decir. No dije ningún Tipo emblema, de combustible te estoy preguntando, ¿qué le carga? Qué va, 96. o sea, es 97. terrible. Y bueno, ¿y a cuánto va a estar? Hay que preguntar. Ñan de Yara. ¿A cuánto va a estar? 250 guaraníes. Dicen que va a subir en cualquier momento, ¿verdad? No, ya Vamos a desde ver si hoy. Vicente San Hay Martín tres a que ver si- suben, y otros que si todavía ya están. retocaron o no, ellos si van a tocar o no. Sí. O si ellos son los que mandan subir el precio del combustible o qué pasa con ellos. Vicente, ¿cómo estás? Gracias por Gracias. acompañarnos. Buenas noches, un placer estar para tratar de clarificar un poco lo que está pasando. Bueno, ¿qué es justamente lo que va a pasar? Últimamente ando entrando a lugares, una hora salgo y el país se cae, ¿verdad? Parece que estoy entrando en la hora equivocada y no estoy siendo testigo de algunas cosas. Veo dicen, suba inminente combustible y con eso pasaje y con eso otra cuestión y otra cuestión. Y la gente se pregunta, pero ¿no era que parte del combustible maneja Petropar y los emblemas solamente una parte? ¿Cuál es la situación para que quede claro para la gente, sobre todo, Vicente? Para que quede claro para la gente es importante entender de que no somos productores de petróleo, nosotros internamente no tenemos la capacidad de sostener un precio artificial. Un país poderoso en petróleo como Brasil, porque tiene una alta producción, y Petrobras era una de las empresas más grandes de petróleo del mundo, gobiernos populistas empezaron a vender por debajo del costo y terminaron quebrando sus empresas líder. Y tuvieron que sincerar los precios y casi se le paralizó el país. O sea, hay que entender de que al no ser productores, nosotros no podemos fijar internamente y si queremos fijar, lo vamos a fijar mal. Ya sea vendiendo por debajo del costo, porque eso finalmente va a representar una deuda como la que ya tenemos en Petropar de más de 300 millones de dólares con los intereses quién sabe cuánto. Y eso el pueblo paraguayo lo va a pagar. No hay ningún político que se hace responsable de ese manejo desprolijo de un producto que nosotros no producimos. Tenemos que estar al día simplemente con lo que cuesta el producto a nivel internacional y con lo que cuesta el dólar, que son los dos componentes. Hace rato que APESA está pidiendo al gobierno que sincere todo y transparente todo a través de una fórmula que permita a cualquier ciudadano entrar en internet, una página cualquiera, Claro. ahí Y que dice tenga el precio, digamos... cuánto está el petróleo hoy y cuánto va a estar mañana y en realidad minuto a minuto va cambiando. Y finalmente, la forma en que se produjo la liberación de precios fue tremendamente desprolija, porque hoy, ¿qué es lo que está pasando? Los precios, digamos, más baratos a los que se accedieron antes, se empezaron a acabar el stock barato. Pero mirando simplemente lo que pasa en los últimos 30 días, estábamos alrededor de los 64 y estamos terminando en 68,99. Esto es a la fecha de hoy. Entonces, esto es lo que pasó este mes y definitivamente es insostenible para ninguno, incluyendo Petropar. Si Petropar quiere sostenerlo, pues la deuda de 300 millones dentro de poco va a ser 600 millones también y no sé qué va a pasar, porque sencillamente no se puede vender por debajo del costo. Tienen que sincerar sus costos. Voy para entender más el contexto. Esto es lo que Eso puedes pasó en mostrar un ahí a año. la cámara, Perdón. para que se pueda ver. A la 1 que va a tener. Puedo tener enfrente tuyo nomás.
Bueno, Así que- Sí, pero él está viendo pues, para Ah, poder y ahí. apuntar. Ah, sí. ya. claro. Está bien tu mecánica. Lo que pasa es que para tener, en un año, ¿qué pasó? ahí. Estábamos a $50 y ahora estamos en 70 prácticamente. En un año. En un año. Y vamos a ver lo que pasó, porque hay que despolitizar esto también. Mucha gente quiere creer que tiene que ver con una cuestión política. En realidad, esto es lo que pasó en los últimos 5 años. Hasta el 2014 estábamos por encima de los $100. Caída brusca y a partir del 2014 estaba por debajo de los $40. Eso es lo que nos permitió un buen respiro como economía. Pero ¿qué pasa ahora? Después de marzo del 2017 empieza a despegar de nuevo. Estas son cosas, son variables que nuestro país no tiene incidencia en eso, pero sí está obligado a adquirirlo a precios de mercado. Entonces, hay que sincerar las cosas. Le cuesta a los gobernantes de turno asumir, porque la gente quiere, por supuesto, lo más barato. Pero si no producimos y compramos caro, ¿cómo vamos a hacer para vender No. barato? Es imposible. Nos fijamos el precio finalmente, ¿verdad? El margen de ganancia es lo único que se fija, ¿verdad? Y en realidad hay un margen de distribución, hay un impuesto, o sea, hay componentes del costo, pero son componentes pequeños y fijos. Lo que varía realmente, y con esto quedó demostrado, Es el es el precio del petróleo, dólar. que está ahora agravado porque resulta que el dólar también hace unos meses empezó a dispararse. Repuntar. Entonces eso es insostenible. Y el que lo quiera sostener miente y va a crear un daño donde no debe causar. Por eso es que APESA le pide al gobierno, no queremos que sea un gobierno intervencionista, no hace falta que intervenga, pero que ordene por lo menos. Porque, voy a explicar otra vez, ahora resulta que hay empresas que ya tuvieron que, y como el precio está libre, la semana pasada ya subieron sus precios. Y hay algunas que esta semana, y hay otras que la próxima semana. Pero, ¿cómo se siente un transportista que hace una semana que está comprando a 100 guaraníes más caro su gasoil? O sea, es ilógico. Ese tipo de libertad sucede en Estados Unidos, donde hoy subió y hoy sube también al público, y Pero lo que mañana pasa baja que, y pasado mañana. Vicente, lo que ya pasa es está. que ellos tienen un mecanismo tengo entendido que APESA hace años que está pidiendo. Creo que ahora con la ministra Liz se sentaron y aparentemente va a tener un andamiaje para ir justamente regulando el tema. Cuando sube, sube, cuando baja, baja, se revisa una vez por mes. Es lo que ustedes están pidiendo hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que no? siempre hay, evidentemente, intenciones de utilizar políticamente el combustible. Eso le pasa a todos. En Argentina, en Brasil, en Bolivia, en todos lados. Pero realmente causan un perjuicio. Si vendemos por debajo del costo, estamos subsidiando y estamos pateando contra las arcas del país. Si estamos vendiendo por encima del costo, alguien se queda con esa plata. No tiene sentido. ¿Por qué no hacemos una fórmula que contemple los componentes del costo y todo el mundo sabe lo que debe costar? Ahora, no dejarlo así como está, que resulta que el que compró a comienzos de mes, compró a este precio. A la siguiente semana ya compró a este precio. Y a la siguiente a este. O sea, no se puede hacer así, tan alevosamente arbitrario o... Tan libre lo que es decir. Claro, no se tiene puede. sentido. Necesitamos un mínimo orden, por lo menos una vez al mes. A nivel internacional se usa promedios. Entonces, el promedio del mes, ese es el que se aplica para establecer el precio. Inclusive en las compras de las grandes empresas y las multinacionales se establecen promedios, porque realmente el precio fluctuante, es muy fluctuante. tremendamente fluctuante. ¿Felipe? ¿Mariano? ¿Felipe? Igual. Pero como quiera. ¿cuánta amistad, por Dios? En el caso de, o sea, cuando usted señala justamente, digamos, la intervención de algún modo, bueno, ¿cuál es este modelo que ustedes creen que es recomendable? ¿El del promedio? ¿Hicieron ya algún estudio así como para que esto no se vaya, no sé, yo, digamos, defiendo el libre mercado, pero hay otras situaciones que no estamos mencionando, el tema del transporte, por ejemplo. Sé que para la venta
de combustible a transporte público, creo que ustedes tienen como un tope establecido, una cuestión así. Entonces, ahí de algún modo ya hay, si es que eso es así, algún tipo de intervención o por lo menos orden, como usted decía. ¿Cuál sería el modelo ideal o lo recomendable desde el punto de vista o de la experiencia de ustedes? ¿Hasta qué punto la intervención del gobierno y hasta qué punto el libre mercado o en qué medida o manera? Está bien el libre mercado, pero no el libertinaje de que cada uno pueda fijar cada semana subir o bajar su precio. No tiene sentido. Y en realidad, a nivel internacional y a nivel nacional, la propia Petropar compra en base a promedios, no compra al precio del día. Entonces, ¿por qué no ordenar? No estamos pidiendo intervención, ordenar la casa nomás. Entonces, es usual en compras. Quiero agregar esto para que se entienda nomás que no es un invento ni una improvisación. Yo estuve como gerente de una multinacional y nuestro sistema de compra era el mismo que se utiliza dentro mismo de Petropar, una empresa estatal. El promedio del precio internacional del mes anterior se utiliza como referencia para fijar al precio del mes siguiente. Entonces, lo mismo se puede hacer con respecto al dólar y tenemos un precio fluctuante, pero bien predecible. Claro, con alguna anticipación. Un mes antes vos sabes cuánto va a costar A el fin mes de mes sabes qué es lo que va a suceder el mes que viene. Y vamos ajustándonos de acuerdo a lo que sucede en un mercado que nosotros no controlamos. Nos adaptamos simplemente. Bueno, ¿desde cuánto rige y cuánto van a estar los precios? Porque finalmente esto lo que vamos a contar a la gente, mañana si nos piden tanta plata más hay que pagar, ¿verdad? Y la verdad es que desde la semana pasada ya hay emblemas que han ajustado su precio, solamente que lo están haciendo en forma escalonada. El que compró más barato, bueno, yo entiendo lo de la gráfica, me quedó muy claro. Quiero saber nomás los precios que van a pagar. Subió 100 guaraníes en algunos emblemas, seguramente esta semana también. ¿Hasta cuánto, digamos, el tope suba, crees más o menos sobre el promedio? Porque finalmente cada emblema lo define, ¿verdad? Entre 300 y 350 guaraníes debería ser una vez que se acabó el stock, barato. Más por litro, sí. Más por litro. Sí. 350 guaraníes más por litro debería ser más o menos el promedio de lo que va a subir. Claro, Eso es. por eso les decía que hay emblemas que subían y otros no. El tema es Petropar. Estaba escuchando las declaraciones de la presidenta. Ellas decían que tenían un margen de ganancia de 20 guaraníes por litro. Yo no sé si eso es sostenible. No es sostenible, es que además ese 20 guaraníes se acabó ya con el movimiento de la suba de hoy. Claro. O sea, con lo que subió el dólar nomás ya se acabó. Entonces, yo entiendo que hay mucha presión desde el punto de vista del gobierno también de tratar de estabilizar la economía. Eso es lógico, pero tenemos que ser realistas. No podemos subsidiar. ¿Con qué dinero vamos a estar subsidiando? ¿De dónde va a salir? ¿Vamos a sacrificar el ingreso de Itaipú para subsidiar el combustible? O sea, no. Tenemos que sincerar los precios. Y no debe ser nada oculto, debe ser una fórmula transparente, clara. No hay muchos componentes en esto, simplemente hay que ponerlos sobre la mesa y acordar, bueno, no vamos a subsidiar, no vamos a mentir, no vamos a cobrar de más tampoco y ponemos todo a la mesa, digamos, sobre la mesa. Vicente, ¿en cuánto tiempo pensás que se va a dar la última suba para llegar más o menos a este promedio de 350? Y para fin de mes. Este fin de mes más o menos ya estaría el último precio. Debería acabarse ya todo el stock económico que había y los precios deberían ya... Y a partir de ahí, a partir de ahí, ojalá baje de nuevo. Nadie quiere que suba. Ojalá podamos tener de nuevo varios años de petróleo bajo, pero eso no depende de nosotros. Cada mes revisar los precios, revisar el dólar y ajustarnos para arriba o para abajo de acuerdo. ¿Pueden darse subas por mes, Vicente? Sí, lo que a mí me preocupa son justamente estas subas desordenadas. No, por eso pregunto, ¿cuál es tu proyección? ¿Puede llegar a darse subas por mes? En el sentido ¿Subas que si o bajas? La idea es que las veces que bajó antes no nos enteramos tanto, ¿verdad? Bueno, por eso... Claro, por eso baja 50 guaraníes, sube 350, pues claro. el golpe es... O sea, yo la veo ya, Vicente, ahí, ¿ves? Ese es el problema. Bueno, ese tema vamos a trasladarle a la OPEP, a los árabes, porque acá nadie gana cuando sube el Vamos a traerle nomás ya los árabes. Yo no tengo ningún problema de entrar ahí. Gracias, Vicente, es muy amable. Okay. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausita, ¿verdad? Y a la vuelta vamos a despedir el programa.
Ya despedimos nomás, bueno, listo. Ya, Hay que de tratar de ser una. un poquito Chao. más claro, un poquito más tranquilo, va a subir combustible, tranquilo, nomás. Hay que Igual- ordenar un poco igual para que sea más 100 segundos ya, así que predecible, Hay que ¿verdad? ordenar, tranquilo, tranquilo, vamos. Chao, paz Chao, chao. y bien. Chao. Chao.